Con la venia de la presidencia, señor secretario de Hacienda y Crédito Público, compañeras y compañeros diputados, en Movimiento Ciudadano nos complace tenerlo en este recinto y el poder dialogar de manera respetuosa respecto a la difícil situación que nos ocupa y que está por venir. Entendemos las difíciles circunstancias económicas por las que atraviesa el país y somos conscientes de la necesidad de ajustar el gasto y no endeudar más al país. Entendemos que la difícil situación de las finanzas públicas obliga a hacer sacrificios. Sin embargo, señor secretario, en lo que no estamos de acuerdo es en reducir drásticamente el presupuesto destinado a la inversión en infraestructura y en programas de desarrollo regional, mientras no se pone un verdadero orden y disciplina en el gasto corriente. Nos parece que es un error apostarle al estancamiento en la inversión en épocas de recesión. Nos parece también que ante la necesidad de apretarse el cinturón, lo que se debe salvaguardar es la inversión pública. Usted ha señalado, señor secretario, a lo largo de esta comparecencia, que aunque bajan algunos ramos federalizados, los estados y municipios recibirán más recursos a través de participaciones y aportaciones. Pero lo que no dice es que el incremento previsto a participaciones está por debajo de la media histórica y que el incremento o las aportaciones está por debajo de la inflación. Tampoco dice que la recaudación federal participable incrementará en un 5.5%, por lo que no se entiende la caída global del 3.1% del gasto federalizado. Como presidente de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, lamento en verdad la reducción del 68.7% del Fondo Metropolitano. Este subsidio en el cual las metrópolis del país atienden las carencias y necesidades de más del 70% de los mexicanos. A esta disminución radical del Fondo Metropolitano se suma la problemática de que la Secretaría de Hacienda no planteó una distribución en los recursos, es decir, además del drástico recorte a las ciudades, se siembra una trampa política que no quisiéramos pensar, esta está vinculada al resultado electoral del pasado mes de junio, donde el PRI perdió varias gubernaturas. Más lamentable aún es darnos cuenta que en el presupuesto de este ejercicio fiscal 2016, la Secretaría a su cargo tan solo ha entregado 94.2 millones de pesos de los 10.400 millones de pesos que autorizó esta soberanía y que de acuerdo a las propias reglas de operación dictadas por ustedes, al menos tendría que haberse entregado en un 33% en el mes de marzo del presente año. El problema se agudiza no solo al dejar de apoyar las zonas metropolitanas, la situación empeora cuando las obras de infraestructura que ya están en curso pierden viabilidad al quedar inconclusas cuando el recurso se agota. Por ejemplo, para el próximo año, solo para concluir las obras de 21 zonas metropolitanas en el país, harán falta 1.390 millones de pesos, sin considerar aquellos proyectos que por falta de recursos en este ejercicio ni siquiera han iniciado. Frente a esto, señor secretario, nos preguntamos cuál es la apuesta a largo plazo que el gobierno federal en materia de desarrollo metropolitano e inversión pública planteará y por qué en este presupuesto se ha decidido sacrificar la inversión de estados y municipios, castigando su potencial de desarrollo en lugar de apuntar a otros rubros del gasto corriente. Por sus respuestas, señor secretario, muchas gracias. Gracias, diputado Zamora. Para formular la respuesta tiene la tribuna hasta por 5 minutos el doctor José Antonio Meade. Muchas gracias, señor diputado. Vale la pena dar de nuevo un paso atrás y recordar qué es lo que motiva este esfuerzo de reducción en gasto y cómo queremos enfocarlo, cómo proponemos en el paquete económico que se enfrenta y que se atienda. Primero, tenemos un nivel de ingresos que está dado. No estamos planteando nuevos impuestos ni incrementos a los mismos y estamos haciendo un enorme esfuerzo tributario para que los ingresos ayuden a reponer
la pérdida por los ingresos petroleros. Esto es, en materia de ingresos no es más lo que podemos hacer. Están creciendo ya 10% de los ingresos tributarios cuando se está planteando un crecimiento económico de entre 2 y 3%. Y la suma de la plataforma y el precio que tenemos cubierto nos da una caída de casi 16% de los ingresos totales, por lo que el esfuerzo para mantener los ingresos creciendo 0.4% es un esfuerzo que gravita sobre la eficiencia tributaria y la buena implementación de la reforma hacendaria. Los ingresos entonces están dados. Nuestro techo de endeudamiento también. No podemos de nuevo salir a pedir prestado para pagar intereses, no podemos de nuevo salir a pedir prestado de forma tal que la deuda como porcentaje del PIB no empiece a disminuir. Fijos entonces las fuentes de recursos, tenemos un techo de gasto duro en donde tenemos que acomodar presiones muy importantes, presiones en materia de gasto pensionario y presiones muy importantes por la vía de los recursos que habremos de entregar a los estados, tanto en participaciones como en aportaciones. Todo ello desplaza la capacidad que tiene el gobierno federal de hacer frente al propio gasto de sus ramos administrativos. Las presiones que estamos acomodando implican casi el 35% del techo que tendrían los gastos en ramos administrativos e implican un recorte brutal en materia de gasto de operación de más del 20%. Yo me pregunto entonces, si el gobierno federal está dispuesto a poner su parte, si el gobierno federal está buscando en la coordinación, en la focalización, en el uso de nueva tecnología, la posibilidad de hacer un esfuerzo, y ese esfuerzo es el que están esperando de nosotros las familias mexicanas para preservarles el entorno de estabilidad, no estamos dispuestos a revisar en todos los niveles de gobierno ese mismo espacio de oportunidad, máxime cuando se le está incrementando, no en términos nominales, en términos reales, 5.6% las participaciones, cuando se está incrementando en casi 40,000 millones las aportaciones, cuando solo en lo que va del año, la Ciudad de México va a recibir en exceso de lo que se había programado, muchos más recursos de los que venían en el Fondo de Capitalidad. Luego entonces, los recursos de los estados habrán de estar ahí, de suerte tal que la suma de los recursos habrá de caer apenas el 3.1%, incrementándose de manera sustancial los que le llegan de libre designación. No podemos revisar si en esos recursos que van a llegar de libre designación hay espacio para compensar algunas de estas caídas de los fondos que aquí se han comentado, máxime cuando al tiempo de hacer una revisión de esos fondos se acreditan áreas de oportunidad importantes. Los fondos metropolitanos, se nos ha comentado por expertos, no están detonando gasto metropolitano. Por eso el planteamiento que está alejado de cualquier consideración política es que los proyectos metropolitanos concursen y se asigne el recurso a aquellos proyectos metropolitanos que efectivamente lo sean y tengan capacidad de cumplir plenamente con la necesidad de que en espacios metropolitanos haya un buen concurso para que la infraestructura sirva efectivamente a la gente y no se traduzca en un fondo en donde estemos apoyando centros de convenciones cuando debíamos de estar apoyando proyectos fundamentalmente metropolitanos. De nuevo, si damos un paso atrás, no hay manera que no hagamos este esfuerzo. Este esfuerzo tenemos que hacerlo porque no tenemos alternativa. Este esfuerzo tenemos que hacerlo y tan estamos convencidos de ellos que el gobierno federal y el presidente pone el ejemplo. A ese esfuerzo los convocamos a todos y en este caso particular lo hacemos en la tranquilidad de que estados y municipios habrán de contar con recursos históricos en materia de aportaciones, con recursos históricos en materia de participaciones que son de libre designación, por lo que con amplitud pueden contribuir a este esfuerzo que de nosotros espera la sociedad mexicana. Muchas gracias, señor diputado. Gracias, secretario. Para los comentarios correspondientes, el diputado